Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Jocelyn Martínez Martínez, del grupo 241 de Derecho. Estoy haciendo este video para la materia de controversias constitucionales. Bueno, en este video justamente les voy a hablar sobre las controversias constitucionales, la historia de ellas en México. Bueno, las controversias constitucionales son uno de los mecanismos más importantes dentro del sistema jurídico mexicano, ya que permiten resolver conflictos entre distintos órganos de gobierno cuando alguno considera que otro está invadiendo facultades que no le corresponden. En otras palabras, sirven para mantener el equilibrio entre poderes y proteger la supremacía de la Constitución. Actualmente estas controversias son resueltas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la cual actúa como tribunal constitucional encargado de garantizar que todas las autoridades respeten lo establecido en la Constitución. Pero sin embargo, este mecanismo no siempre fue así, o sea, no existió como tal, lo conocemos hoy. Su desarrollo fue resultado de diversos cambios históricos, políticos y jurídicos que han ocurrido en la historia de México a lo largo del tiempo. Por eso en este video les voy a explicar cómo surgieron las controversias constitucionales, cómo evolucionaron y qué cambios importantes ocurrieron con la reforma de 1994, cómo funcionan actualmente y por qué son fundamentales, para el sistema constitucional mexicano. Bueno, a continuación les hablaré sobre el contexto histórico del constitucionalismo mexicano. Para poder entender el origen de las controversias constitucionales, primero es necesario hablar del constitucionalismo mexicano y de las organizaciones políticas del país después de la independencia. Cuando México logró independizarse de España en 1821, surgió la necesidad de crear un sistema político capaz de organizar el nuevo Estado mexicano. Uno de los principales problemas era como decidir cómo se distribuiría el poder entre el gobierno nacional y las entidades federativas. En ese contexto surgió la Constitución Federal de 1824, que fue la primera constitución del país. Esta constitución estableció un sistema federal como inspirado en el modelo de Estados Unidos, y este fue dividido en tres poderes. Estos eran el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y ya fue ahí cuando se pudo reconocer la existencia de países, de estados libres y soberanos. Sin embargo, desde ese momento comenzaron a surgir como conflictos entre autoridades federales y estatales, ya que no quedaba muy claro muchas veces como quién tenía determinadas facultades. Y posteriormente apareció la Constitución de 1857. Esta fortaleció ya ciertos derechos y consolidó el sistema liberal mexicano. Y ya después fue lo de la Revolución Mexicana. Se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de 1917, que es la que sigue vigente hasta el día de hoy. En esta constitución se buscó crear un sistema político más sólido, estable, pero aún así continuaron existiendo conflictos entre poderes y órdenes de gobierno. Algunos ejemplos de estos podrían ser los conflictos entre estados y federación. También estaban los conflictos entre municipios y gobiernos estatales y los conflictos entre distintos poderes de gobierno. Y debido a esto, fue necesario ya crear mecanismos jurídicos que permitieran resolver estas disputas de manera constitucional y pacífica. El origen del artículo 105 constitucional. El artículo 105 constitucional tiene sus antecedentes desde la Constitución de 1917.
Originalmente este artículo ya contemplaba ciertos mecanismos para resolver conflictos entre poderes federales y estatales, aunque de una forma mucho más limitada que la actual. En aquella época la Suprema Corte de la Justicia de la Nación todavía no funcionaba como un verdadero tribunal constitucional moderno. Ya durante gran parte del siglo XX el sistema político mexicano estuvo dominado por un solo partido político, pues lo que provocó que existieran como poca división real de poderes. Y por esta misma razón, los mecanismos de control constitucional pues eran menos utilizados, o sea, y pues tenían menor relevancia política. Además, muchas controversias entre autoridades pues se resolvían más por acuerdos políticos que por los medios judiciales, ¿no? Sin embargo, conforme México comenzó a experimentar como mayores cambios democráticos, también surgió como la necesidad ya de poder fortalecer las instituciones encargadas de controlar el país, del poder también. Y con el paso del tiempo se volvió evidente que pues era necesario darle más facultades a la Suprema Corte para poder proteger la Constitución y resolver conflictos entre autoridades de manera imparcial. Bueno, ahora la reforma constitucional de 1994. La transformación más importante en materia de controversias constitucionales justamente ocurrió en 1994. Ese año se llevó a cabo una reforma judicial muy importante durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Esta reforma cambió profundamente el funcionamiento del Poder Judicial y fortaleció el papel de la Suprema Corte. Antes de esta reforma, la Corte tenía funciones más como limitadas y no actuaba plenamente como tribunal constitucional. Ya fue con la reforma de 1994 que se rediseñó el artículo 105 constitucional y ya se establecieron de manera más clara las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Pues prácticamente el objetivo principal era fortalecer el equilibrio entre poderes y poder garantizar que ninguna autoridad pudiera actuar sobre encima de la Constitución. Ya a partir de entonces la Suprema Corte comenzó a desempeñar un papel mucho más importante en la vida política y jurídica del país. Y bueno, pues gracias a esta reforma se fortaleció el federalismo, se ampliaron los mecanismos de control constitucional y se permitió resolver conflictos entre autoridades mediante procedimientos jurídicos un poco más claros ya, la verdad. Y fue aquí cuando ya también se buscó evitar abusos de poder y proteger la división de poderes. Pues muchos especialistas consideran que la reforma de 1994 marcó el nacimiento de la justicia constitucional moderna en México y desde entonces las controversias constitucionales comenzaron a utilizarse con mucha mayor frecuencia para poder resolver disputas entre distintos niveles de gobierno. Bueno, ahora, ¿qué es una controversia constitucional? Una controversia constitucional es un medio de control constitucional mediante el cual ciertos órganos del Estado pueden acudir a la Suprema Corte cuando consideran que otra autoridad invadió sus facultades o violó el orden constitucional. En pocas palabras, pues sirve para resolver conflicto entre autoridades. Es importante aclarar que las controversias constitucionales no pueden ser promovidas por cualquier ciudadano. O sea, únicamente pueden presentarlas ciertos órganos estatales. Y bueno, estos serían los que podrían presentar los órganos. Serían la federación, los estados, los municipios, el poder ejecutivo, el Congreso y algunos órganos constitucionales autónomos. Y bueno, pues un ejemplo, un estado puede promover una controversia constitucional si considera que el gobierno federal está interfiriendo indebidamente en competencias que le corresponden.
De igual manera, un municipio podría como que acudir a la Suprema Corte si considera que el gobierno estatal está afectando su autonomía. Las controversias constitucionales pues buscan proteger algunas cosas. Y bueno, estos serían la división de poderes, el federalismo, la autonomía de ciertos órganos y la supremacía constitucional. Y bueno, esto significa que ayudan a garantizar que cada autoridad actúe únicamente dentro de las facultades que le otorga la Constitución. Bueno, ahora hablaremos sobre el procedimiento de las controversias constitucionales. El procedimiento de una controversia constitucional tiene varias etapas. La primera etapa es la presentación de la demanda. La autoridad que considera vulneradas sus facultades presenta el asunto ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y después viene ya la etapa de admisión. En esta fase, la Corte analiza si la controversia cumple con los requisitos necesarios para ser estudiada. Y ya posteriormente, la autoridad demandada, debe presentar una contestación explicando sus argumentos y justificando sus actos. Bueno, pues en algunos casos también puede solicitarse la suspensión de acto reclamado. Y la suspensión justamente sirve para evitar que el conflicto cause daños mientras la Corte resuelve el asunto de fondo. Después se realiza ya el análisis constitucional. Y pues aquí la Suprema Corte estudia algunos puntos. Estos puntos que estudia es la Constitución, las facultades de cada autoridad y los posibles excesos que pudieran tener o las invasiones de competencia. Y bueno, ya finalmente la Corte dicta una sentencia y la resolución puede quedar en diferentes puntos. Y bueno, esto es lo que podría hacer. Podría invalidar los actos, declarar invasión de facultades o confirmar la constitucionalidad de determinadas actuaciones. Bueno, las decisiones de la Suprema Corte son obligatorias y tienen gran relevancia para el sistema jurídico mexicano. Bueno, ahora algunos casos importantes de controversias constitucionales en México. A lo largo de los años han existido pues múltiples controversias constitucionales en México. Uno de los temas más relevantes ocurridos, y digámoslo así, recientemente, fue lo de la pandemia del COVID-19. Durante este periodo surgieron pues muchos conflictos entre gobiernos estatales y el gobierno federal relacionados pues con medidas como sanitarias y competencias y restricciones. Varios estados consideraron que algunas decisiones federales afectaban sus atribuciones constitucionales. Bueno, pues otro ejemplo también importante que darles son las controversias relacionadas con el Instituto Nacional Electoral. En distintos momentos el INE ha promovido como controversias constitucionales por temas pues presupuestales o por posibles afectaciones a su autonomía. También han existido controversias relacionadas con reformas energéticas impulsadas por el gobierno federal. Y en esos casos participaron algunos órganos autónomos, distintas autoridades que consideraban que ciertas reformas afectaban competencias establecidas en la Constitución. Y pues igualmente muchos municipios han promovido controversias constitucionales contra gobiernos estatales por temas relacionados con seguridad pública, distribución de recursos o autonomía municipal. Y pues bueno, todos estos casos muestran que las controversias constitucionales pues tienen un impacto real en la vida política y jurídica del país. Bueno, ahora, la importancia actual de las controversias constitucionales. Actualmente las controversias constitucionales son fundamentales para el funcionamiento del Estado mexicano.
Gracias a este mecanismo es posible mantener un equilibrio entre los distintos poderes y órdenes de gobierno. También ayudan a evitar abusos de autoridad y fortalecen el principio de legalidad. Además, permiten que los conflictos políticos se puedan resolver mediante instituciones jurídicas y no únicamente por confrontaciones políticas. Las controversias constitucionales también fortalecen el federalismo mexicano, ya no protegen las competencias de estados, ya que protegen las competencias de estados y municipios frente al Poder Judicial. Sin embargo, este mecanismo también pues ha recibido muchas críticas, ¿no? Pues algunas personas consideran que pues ciertos asuntos tardan demasiado tiempo en resolverse. Otros opinan que pues las decisiones de la Suprema Corte pues pueden verse influenciadas por factores políticos también. Y a pesar de estas críticas, las controversias constitucionales siguen siendo uno de los instrumentos pues más importantes de control constitucional en México. Bueno, ya para la conclusión, resumido todo lo que hemos visto en este video, pues en conclusión las controversias constitucionales son mecanismos fundamentales dentro del sistema jurídico mexicano. Su origen se relaciona con la necesidad de mantener un equilibrio entre poderes y poder resolver conflictos entre autoridades de manera constitucional. Aunque existían antecedentes desde la Constitución de 1917, fue la reforma judicial de 1994 la cual sí transformó ya profundamente el artículo 105 constitucional y también fortaleció el papel de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. Bueno, también actualmente las controversias constitucionales permiten proteger diferentes poderes, digámoslo así. Y estos serían la división de poderes, el federalismo, la autonomía de distintos órganos y la supremacía de la Constitución. Bueno, por eso es que representan pues una herramienta esencial para preservar el Estado de Derecho en México y pues gracias a ellas ninguna autoridad puede colocarse por encima de la Constitución. Y bueno, por último, y cabe mencionar, y ya lo dijimos en el video, el artículo 105 es el que se basa sobre las controversias constitucionales, el artículo 105 de la Constitución. Y les voy a leer un poquito de este. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. Fracción primera. De las controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, se susciten entre, inciso A, la federación y una entidad federativa, B, la federación y un municipio, C, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este o en su caso la comisión permanente de una entidad federativa y otra, E se deroga, F se deroga, G, los dos municipios de diversos estados, H, dos poderes de una misma entidad federativa y un estado y uno de sus municipios, J, una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, K, dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federal. L, dos órganos constitucionales autónomos federales y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión y del Congreso de la Unión. Eso marca la fracción primera. Ya en la segunda fracción podemos encontrar lo de las acciones de inconstitucionalidad. Por mi parte sería todo. Y pues muchas gracias por ver el video. Y creo que solo podría agregar que estaría mejor que leyéramos un poco más a fondo algunas controversias constitucionales, porque sí, como dicen, sí marcan y han marcado varias
algunas cosas importantes en México que a veces pues hemos pasado desapercibidos y que estaría muy bien que revisáramos un poquito más a fondo y tener conciencia sobre las cosas que realmente afectan y abarcan en cada entidad. Muchas gracias.